Bueno, pues yo ya tengo aquí esta prenda que finalicé en días pasados. De hecho, yo ya subí el último video de este proyecto, ya se subió, ya está en el canal. Entonces ya está terminado. Voy a hacer en este video una opción para las personas que no solamente con esta prenda, sino con otra, sobre todo si es de filet, y aunque no sea de filet, cuando las prendas requieren que sean un poco más largas, que tengan una orilla, un olán, un borde más o menos de unos 5, 7 o más centímetros de ancho. Bueno, pues una vez terminada ya la prenda, ya es como esta, que ya tengo yo aquí cerrada por completo los costados. Ya está el frente y la espalda unidos. Entonces voy a hacer una orilla. Entonces para las que quieran hacer una orilla y les quedó a lo mejor su prenda no tan larga y la querían un poco más larga, bueno, pues aquí les voy a dar esta opción. Esta es nada más una opción. Hay muchas, podemos ponerle cualquier orilla, cualquier borde, y sobre todo los que saben leer gráficos o esquemas, bueno, pues les va a ser más fácil poner como opción otra orilla u otro borde, otro ejemplo, ¿sí? Pero nada más es una opción. Si lo quieren seguir, pues adelante. Bueno, voy a seguir ocupando el mismo tono el mismo hilo con el que yo trabajé la blusa. Y obviamente, el mismo color, ¿sí? Entonces, lo que voy a cambiar va a ser el gancho. Yo trabajé esta prenda con un gancho del número 2 de aluminio. Entonces, este gancho es del número 3 y con este es con el que voy a comenzar aquí a tejer, y puedo empezar por cualquier cuadrito. Miren, por ejemplo, en aquí voy. Esta orilla yo se las recomiendo que ustedes la pueden aplicar para cualquier prenda que esté trabajada con la técnica de filet, ¿sí? Es lo ideal, aunque no nada más es para prendas con filet, puede ser con prendas, por ejemplo, con uniones de granis, ya sean de cualquier forma, pueden ser rectangulares, cuadrados, hexagonales, ovalados, circulares, o con la técnica como en este caso yo voy a usar esta blusa para hacerle su orillita con la técnica de filet. Y voy a tejer por la parte del derecho de la prenda. Entonces aquí estoy por la parte del derecho y voy a trabajar vueltas completas de forma circular. Entonces aquí, ¿dónde está mi? De hecho, no lo anudé, se zafó. De hecho, este borde ya lo habíamos visto en otro proyecto, en un blusón color rosa, y que tenía como imágenes unas rosas con unas flores y unos tallos. Ahí es a donde apliqué esta orilla, no es cierto, ya me acordé bien. Lo apliqué en una blusa color amarillo con olanes amplios y las mangas amplias también. Ahí es a donde apliqué ese borde o esa orilla, por si lo quieren ver y se quieren adelantar, ahí lo pueden ver. Bueno, entonces miren, aquí yo voy a seguir precisamente ese diseño es lo que voy a hacer, lo que voy a trabajar aquí. Voy a comenzar aquí donde está este macizo y a jalar mi hebra, y aquí quiero trabajar con este número de gancho, que es un número más grande con el que hice la prenda, para que me sea más rápido, se vaya un poquito más rápido. Y como pues sí, ya poniendo otro número nos vamos a ir un poco más rápido. Aquí voy a levantar sobre este macizo, levanto mis 3 cadenas
¿sí? Esto es un primer macizo, voy a hacer 2 cadenas más, monto y me paso al siguiente, en este caso a este cuadrito que tengo aquí, este que está acá. Aquí voy a hacer un macizo. Ahí está, ¿sí? Monto y vuelvo a hacer, en este mismo espacio vuelvo a hacer otro macizo. 2, monto y en ese mismo espacio hago 3 macizos, ¿sí? Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas y me voy a regresar aquí para tomar la primera hebra de la cadenita y una hebra del macizo que tengo abajo. Voy a sacar mi hebra y con esto ya tengo este piquito. Este también ya lo hemos trabajado en otros proyectos, la forma de cómo se hacen estos piquitos. Y aquí voy a montar y en este mismo espacio donde hice mis 3 macizos voy a hacer otros tres macizos. Ahí está, 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas, monto y aquí hago, en el siguiente cuadro hago un macizo, ¿sí? Y así es como voy a pasar mi hilo para acá. ¿Sí? Ahí está. Y vuelvo a repetir, vuelvo a hacer 2 cadenas, monto y en el siguiente cuadro que sigue, que es este, voy a dejar un cuadro sin hacer y en el siguiente voy a hacer un macizo y voy a repetir esto mismo. Aquí en este voy a hacer mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Hago mis 3 cadenas, me regreso para tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y paso mi punto aquí deslizado. Y con esto ya tengo este piquito. Monto y aquí mismo donde hice mis 3 macizos voy a hacer otros 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1, 2 y en el siguiente cuadrito, más bien miren, vamos a hacer esto. Voy a dejar pasar este macizo y en el siguiente macizo, este que está aquí, y voy a hacer aquí un macizo. 2 cadenas, monto, dejo pasar aquí este cuadro y en el siguiente voy a hacer otra vez, repetir aquí mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Y ahora voy a hacer el piquito de la misma forma, hago mis 3 macizos, me regreso para tomar la hebra de la cadena y una hebra del macizo y hago un punto deslizado. Monto y aquí mismo vuelvo a hacer mis 3 macizos. 1, 2 y 3. Hago mis 2 cadenitas, monto y aquí voy a dejar pasar este cuadrito y en el siguiente macizo, que es este aquí, ingreso mi gancho y voy a hacer aquí un macizo. Hago mis 2 cadenas, dejo pasar este cuadro y en el siguiente hago lo mismo, vuelvo a hacer ese abaniquito con 3 macizos, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, hago un punto deslizado y aquí termino con 3 macizos más. Aquí está 1, 2 y 3. Hago mis 2 cadenas,
¿sí? Aquí dejo pasar este cuadro y en este macizo hago un macizo aquí, 2 cadenas, igual dejo pasar este cuadro y en el siguiente hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, mis 3 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del macizo aquí y hago mi deslizado, monto y aquí mismo donde hice mis 3 macizos voy a hacer otros 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y así me voy a ir por todo el contorno o toda la, sí, todo el contorno o borde de la blusa que ya fue el final, ¿no? Así me voy a ir repitiendo este mismo paso. Si ustedes ven que están muy juntos estos abanicos así, vamos a tratar de separarlos un poquito más. Miren, por ejemplo, aquí donde está este cuadro, yo puedo tomar este otro cuadro. Todo depende de cómo lo vean ustedes. El caso es que no se vea así, que esté muy apretado. No, aquí no es tan importante respetar con que dejar uno así vacío y otro donde voy a montar el abanico. Siempre y cuando no hagan más de un cuadro para que no se vea tampoco tan abierto, tan así, tan estirado, ¿no? Sino que tampoco quede así tan unidos todos los abanicos con los macizos que están quedando aquí como en medio, ¿no? Entre cada abanico. Entonces se trata de darles una proporción más o menos, pero que tampoco queden tan juntos, ¿no? Entonces, porque esto va a ser, yo voy a hacer, por ejemplo, una orilla o un borde más o menos que va a quedar como de unos 5 centímetros aproximadamente, ¿no? Más o menos. Y luego voy a meter otra puntadita. Entonces, más o menos el borde ya terminado finalmente que yo le voy a hacer, pues va a quedar como de unos 12 a 15 centímetros de ancho, ¿sí? Porque sí, la verdad la blusa quedó muy cortita. Entonces, lo que quiero es meterle hacia abajo este holancito o esta orilla para que se vea de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Yo voy a terminar esta vuelta así. Aquí después del macizo hago mis 2 cadenas, monto, voy a dejar esta casita aquí sin hacer. Y en la siguiente es a donde voy a hacer mi abanico con el piquito. Entonces hago mis 3 son 3 macizos y voy a hacer mis 3 cadenas. Tomo una hebra de la cadenita y una hebra del macizo, así, y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y siempre que hagan el deslizado van a jalar la hebra para que se apriete este punto. Monto y aquí donde hice mis 3 macizos voy a hacer otros 3 macizos. 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas y dejo pasar este cuadro y en el siguiente hago un macizo. 2 cadenas. Igual dejo pasar un cuadro y en el siguiente hago mi abanico con 3 macizos, 1, 2 y 3. Mis 3 cadenas y hago mi piquito aquí. Ahí está. Aprieto jalando la hebra y aquí mismo vuelvo a hacer otros 3 macizos. 1, 2 y 3. Mis 2 cadenas y otra vez dejo pasar este cuadro y en el siguiente hago un macizo, 2 cadenas, dejo pasar este cuadro y en el siguiente hago el abanico. Aquí hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Mis 3 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago mi deslizado. Aprieto, monto y termino con 3 macizos. 1, 2 y 3. Bueno, esta es la secuencia que se va a repetir durante toda la orillita, todo el borde, ¿sí? Para que vaya quedando así. Estas hebras, pues conforme se va tejiendo se van a ir perdiendo, pero ya cuando llevemos más avanzado, si siguen así,
Si las quieren cortar al ras, porque ya están anudadas, lo pueden hacer. Entonces aquí, eso es cuando se lleguen a topar dentro del tejido de la prenda los nuditos con las hebras salidas. Bueno, aquí yo voy a continuar y así vamos a seguir dando la vuelta a todo este borde. Quiero hacer en esta parte, haciéndole este holán y metiendo esta puntadita en el holán a esta prenda de filet, es aprovechar lo que me sobró de la madeja en este mismo color, porque esta pues ya no la voy a ocupar para otro proyecto porque ya quedó aquí cerca de, pues si acaso han de ser unos 100 gramos todavía, ¿no? Entonces, pues la voy a aprovechar para hacerle su orilla o su borde o su holán. Va a quedar anchito, por eso va a ser casi un holán, porque bueno, pues quedó, y aparte porque como quedó, sí quedó muy cortita la blusa, con las grecas, las tiras de grecas que le hice. Entonces voy a meterle este holán con esta puntada que, les repito, yo ya la había trabajado y ya se las había dado las indicaciones en otro proyecto. Le estoy aplicando este holán que siento que le va a quedar muy bien, y aparte, bueno, pues es aprovechar el hilo que sobró, ¿no? Entonces el holán prácticamente lo voy a hacer tanto como me dé, tanto como se pueda ocupar esa cantidad de hilo, ¿no? Esa es la idea. Si quedaron 100 gramos, entonces a ver si unos 80 o 70 gramos los puedo ocupar para que ingresen aquí en lo que es la orilla u holán de esta blusa. Entonces, aparte de que, bueno, pues es una idea, ¿no? Para decirles a ustedes lo que pueden hacer en el caso de que algunas prendas queden un poco zanconas, un poco cortitas. Entonces le podemos meter un holancito para hacerlas un poco más largas. Aquí lo largo, lo que se está haciendo es ampliar con esto lo largo de la blusa, ¿no? Y que tenga más forma, porque con esto ya va a tener otra caída y va a tener más forma. Ya no va a quedar así tan recta como se ha visto en muchas fotografías de este proyecto que ya han realizado otras personas, ¿no? Entonces, y aparte con esto, pues ya tampoco me pueden reclamar sobre las fotografías, porque ya sería, si tú le agregas otro, como en este caso otro añadido, otras vueltas con otras puntadas, pues ya eso lo haces una prenda tuya, una prenda ya más de tu inspiración. Entonces con esto ya le vamos a dar otra vista y se le va a dar uso al material que sobró, ¿no? Acuérdense que yo les he dicho que cuando se trabaja la técnica de filet, uno de los beneficios o ventajas que tiene el hacer esta técnica es que los materiales rinden demasiado, porque esa técnica no ocupa demasiado hilo, no ocupa demasiado material. Entonces, en este caso, sí sobró bastante. Y bueno, pues entonces le voy a meter esta orilla para hacerla más larga. A mí no me gustan tan cortas, pero esta exageradamente sí quedó corta, y ya con esto voy a eliminar esa parte. Voy a ocupar el hilo que sobró y le voy a dar otra presentación a la blusa definitivamente. Bueno, pues aquí, como ven, yo sigo tejiendo esta explicación de estos abaniquitos con piquito que yo les di. Aquí sigo dándole la vuelta al borde de esta prenda hasta terminar. Y ahorita voy a dar la indicación para la siguiente vuelta.
Aquí ya llegué al final de la vuelta, en donde realicé mi primer macizo. Me voy a regresar. Aquí. Este es el final de la vuelta. Entonces aquí está los primeras 3 cadenas que hicieron el primer macizo. Yo voy a contar en la tercera cadenita para ingresar el gancho y hacer ahí un punto deslizado y cerrar esta vuelta. Esta vuelta de abaniquitos con piquito es la primer vuelta del borde. Acuérdense, le estoy haciendo un borde a la blusa para que quede un poco más larga. Lo que quiero con esto es ampliar lo largo. Entonces, ahora voy con la segunda vuelta. En la segunda vuelta, aquí donde yo hice macizos, aquí voy a hacer los abanicos. Y los voy a hacer de la misma forma. Primero hago mis 3 cadenas, que es el primer macizo, y aquí hago otros 2 macizos. Estoy trabajando macizos de 2 sacadas, 1 y 2. Y aquí mismo vuelvo a hacer mi piquito con 3 cadenas. Tomo la hebra de la cadenita y una hebra del macizo que tengo abajo, ¿sí? Y hago mi deslizado, así, para tener este piquito. Monto y aquí donde hice mis 3 macizos voy a hacer otros 3 macizos. Ahí está. 1, 2 y 3. Aquí estoy repitiendo lo mismo que la vuelta anterior, pero ahora el abanico con piquito va a quedar sobre el macizo, ¿sí? Que es el que se trabajó entre cada abanico hay un macizo. Entonces ahora sobre los macizos voy a hacer el abanico con pico y aquí 1, 2 cadenas, me paso, monto y me voy a pasar aquí a donde está el piquito del abanico de la vuelta anterior y voy a hacer ahí el macizo. Aquí ingreso en el piquito el gancho y hago ahí el macizo. Otra vez hago 2 cadenas, monto y en el siguiente macizo voy a hacer el piquito, ¿sí? Aquí hago mis 3 macizos, 1, 2, 3. 3 cadenas, me regreso para tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado, así. Y otros 3 macizos en este mismo punto, 1, 2 y 3. Y ahí está terminado el abanico con el piquito, ¿sí? Hago mis 2 cadenitas y en el piquito del abanico que sigue aquí voy a ingresar el gancho y hago un macizo, 2 cadenas y me paso al siguiente macizo donde voy a hacer ahí el abanico con el piquito y hago 1, 2, 3 y mis 3 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado y otras 3 macizos aquí en este mismo punto para terminar el abanico. Aquí hago 1, 2, 3, 2 cadenas y ahora sigue el macizo que va en el piquito del siguiente abanico, aquí ingreso el gancho y hago un macizo, 2 cadenas y aquí sobre el macizo otro abanico con mis 3 macizos aquí, 1, 2 y 3 y hago mis 3 cadenitas, tomo una hebra de la cadena y una hebra del macizo que tengo abajo y hago el deslizado, monto y termino aquí con mis 3 macizos de este lado para terminar el abanico. Ahí está, 3, 2 cadenas y ahora el macizo sobre aquí donde está el piquito, ingreso el gancho y hago mi macizo,
¿sí? Y así se repite toda esta secuencia, toda la vuelta hasta terminar. Si se fijan, de esta forma está quedando intercalado los abanicos con los macizos aquí sobre cada piquito. Sí, así es como va a quedar. Esta vuelta se repite, estas dos vueltas se repiten según lo ancho que se quiera el borde. Yo lo voy a hacer como de unos 5 o 6 centímetros, o sea que voy a repetir otras, como otras serán otras 4 vueltas iguales, intercalando los abanicos. Los abanicos siempre van a ir intercalados, ¿eh? En la siguiente vuelta el abanico va a quedar sobre sobre el macizo que yo estoy formando aquí. Entonces va intercalado. Aquí yo voy a continuar entonces aquí después del macizo con 2 cadenas. Aquí 1 y 2. Y me voy a pasar a donde está el macizo. Aquí. Para hacer el abanico. El abanico yo lo empiezo con 3 macizos. 1, 2, y aquí 3. ¿Sí? Entonces se trata de ir intercalando los abanicos. Otra forma, esta es una forma, pero hay otra forma a donde está el abanico sobre este macizo y en el siguiente aquí queda este macizo y en el siguiente aquí es que estoy en la segunda vuelta. Sí. Vamos a hacer la otra forma para que se vea más extendido ese punto. Esta es una forma de hacer los abanicos así intercalados. La siguiente forma es hacer un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Miren, aquí empecé la vuelta. Aquí, donde yo levanté mis 3 cadenas que hacen el primer macizo sobre el macizo que tengo abajo. Y voy a hacer entonces ahora 1, 2, 3 cadenas de separación, monto y aquí. Donde está el abanico, en el primer macizo voy a ingresar el gancho aquí y voy a hacer aquí un macizo y hago 1, 2, 3 cadenas, monto y me voy a pasar al final de este abanico en el último macizo. Aquí está este abanico, me paso al final al último macizo y aquí es a donde levanto mi macizo y hago otra vez 1, 2, 3 cadenas, monto y sobre el macizo que tengo abajo hago otro macizo. De esta forma están quedando 3, tienen que quedar 3, bueno, van a quedar toda esta vuelta de macizos, pero hay que hacerlos tomando siempre el primer macizo del abanico y el último, ¿sí? Y donde está el macizo de la vuelta anterior va a quedar aquí también un macizo, ¿sí? Entonces así es toda la vuelta, intercalando, sí, pues sí, intercalando el macizo. Aquí no se va a intercalar el abanico, sino que son los macizos los que vamos a realizar aquí. Al principio de cada abanico es 1 y al final de cada uno también, miren, por ejemplo, aquí me brinqué uno, que es viene siendo este de acá, aquí. Al principio de este abanico, en el primer macizo va aquí un macizo, ¿sí?
mis 3 cadenas y ahora me paso al final del abanico, en el último macizo, y aquí hago mi macizo de esta vuelta. Mis 3 cadenas, monto y en el macizo que tengo abajo hago un macizo. Mis 3 cadenas, sí. Mis 3 cadenas y aquí, en el primer macizo del abanico, voy a hacer un macizo. Mis 3 cadenas y ahora al final del abanico, aquí en este último macizo de este abanico va el que pongo arriba, las 3 cadenas y aquí sobre el macizo otro macizo, mis 3 cadenas y al principio en el primero aquí un macizo, 3 cadenas y ahora al final de este, en el último macizo, aquí levanto otro, ¿sí? Y esta sería la segunda vuelta. Esta queda mejor que la anterior porque aquí el intercalado en la siguiente vuelta de abanicos queda mejor, ¿no? Porque hay más separación entre cada punto, no queda tan junto. Va a quedar, el abanico va a quedar sobre los macizos centrales que están entre los abanicos, ¿sí? Aquí, para que quede intercalado. Entonces, esta es una forma de ampliarlo. La otra sería, como les mencioné, haciendo un macizo intercalado sin dejar, sin hacer esta vuelta de puros macizos separados por 3 cadenas. Y cada vez que ustedes realicen un macizo aquí va a ir uno al inicio del abanico, 3 cadenas y otro macizo al final del abanico, aquí. Las 3 cadenas y sobre el macizo central otro macizo ahí, ¿sí? Esta vuelta entonces es de puros macizos separados por 3 cadenas, ¿sí? Nada más que aquí hay que tener cuidado de que en cada abanico al inicio es uno y luego al término del abanico es el otro, las 3 cadenas y en el central, que es central porque está en medio de los 2 abanicos que formé en la vuelta anterior. Entonces sobre este es otro macizo aquí. Y otra vez mis 3 cadenas y aquí en el primero hago un macizo, 3 cadenas y al final otro macizo, las 3 cadenas y sobre el abanico que tengo, perdón, el macizo que tengo abajo, otro macizo aquí, mis 3 cadenas y al inicio 1, 3 cadenas y al final aquí otro, mis 3 cadenas y en el central aquí otro, 3 cadenas y al inicio del abanico 1, 3 cadenas y al final del abanico otro más, ¿sí? Y así me voy por todo el contorno hasta terminar esta segunda vuelta. Mis 3 cadenas y aquí en el abanico, en el macizo central un macizo, mis 3 cadenas y al inicio del abanico un macizo, mis 3 cadenas y al término del abanico otro macizo, 3 cadenas
y aquí un macizo, 3 y al inicio otro macizo, 3 cadenas y aquí al final del abanico otro macizo. Mis 3 cadenas y aquí un macizo, 3 y aquí al inicio un macizo, 3 cadenas y al final otro macizo. Y otra vez aquí hago después de mi macizo mis 3 cadenas y sobre este macizo un macizo. Mis 3 cadenas y al inicio aquí un macizo, mis 3 cadenas y aquí al finalizar otro macizo. Mis 3 cadenas y aquí en medio otro macizo. Así, toda la vuelta así hasta terminar. En este caso, cuando ya lleguemos aquí al final de la vuelta, obvio vamos a cerrar como siempre con un deslizado para cerrar esta vuelta. A ver, la voy a terminar para que vean la siguiente vuelta. Esa se repite igual que la primera. Igual. Aquí voy a terminar esta. Voy a terminar de dar mi vuelta para continuar con la otra y decirles cómo iniciar. A ver, listo, aquí ya está la segunda vuelta. Después de los abanicos con piquitos se hizo la siguiente vuelta, que es la segunda de este borde, macizos separados por 3 cadenas, un macizo en cada abanico, uno al principio y uno al final, y un macizo sobre el macizo que está en medio de los dos abanicos. Entonces aquí yo voy a cerrar esta vuelta con mis 3 cadenas y voy a contar en la tercera cadenita del primer macizo para hacer mi punto deslizado y cerrar esta vuelta. Estas dos vueltas son las que se repiten a lo largo de todo según lo ancho que se quiera este borde o esta orilla. Aquí, en este macizo que está aquí en medio, entre los dos abanicos que fue la primera vuelta, este macizo que está entre estos dos abanicos y continúa en la siguiente vuelta porque hay un macizo sobre él, así. En todos los macizos centrales hay uno, queda uno arriba. Bueno, pues sobre esos es a donde se va a hacer el siguiente abanico. 3 cadenas, esto es un primer macizo y aquí en este mismo punto yo voy a hacer los otros 2 para que me queden los primeros 3 del abanico. Ahí están los primeros 3 macizos. Y después son las 3 cadenitas, tomo la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado para que quede el piquito. Monto y en este mismo punto aquí va a quedar mis otros 3 macizos. 1, 2, 3. 2 cadenas. Son 3 cadenas. 3. Después del abanico, 3 cadenas. Monto. Y aquí donde está, aquí, en este, el siguiente abanico va a ser, perdón, el macizo va a ser aquí,
donde está el abanico con el piquito y quedó en medio de estos dos macizos en la siguiente vuelta, entonces en este espacio es a donde va a quedar un macizo, así, ¿sí? 3 cadenas, monto y otra vez aquí el siguiente abanico va a ser sobre el macizo que tengo aquí, dejando pasar uno. En el siguiente hago mi abanico con 1, 2, 3 macizos, luego 3 cadenas, tomo la cadenita de adelante y una hebra del macizo, ¿okay? Y hago mi deslizado, así, monto y en ese mismo punto hago mis otros 3 macizos, 1, 2, 3. Ahí está, ¿sí? Mis 3 cadenas, monto, dejo pasar un macizo y aquí en medio, donde está este macizo con el piquito, en este cuadrito voy a hacer un macizo, así. Y otra vez mis 3 cadenas, monto y ahora en el macizo este que viene desde la primera vuelta, este del medio, dejando pasar uno, en el siguiente hago mi abanico. Igual con los 3 macizos, aquí están 2, 3 y mis 3 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago mi deslizado. Monto y termino con 3 macizos. 1, 2 y 3. Ahí está. Esta forma o esta manera de intercalar este abanico es la ideal porque así ya en la segunda vuelta no va a quedar tan pegadito al que tengo de la vuelta anterior, sino que ya hay una vuelta de macizos que se hizo y eso hace que tenga mayor, pues va a quedar más separado, ya no va a quedar tan juntos, ¿sí? Pero los abanicos aquí van a quedar intercalados. Si se fijan, miren, aquí queda en medio. Intercalado quiere decir que ya en esta vuelta vamos a tomar el macizo que es el central entre los dos abanicos. Este macizo es central y sube a la segunda vuelta aquí. Y en la tercera, donde se está formando el abanico, es a donde va a ir montado. Es un abanico con piquito y después es las 3 cadenas de separación. Ahí están. Y el siguiente abanico siempre va a ser en esta casita en medio donde tengo el abanico de la primera vuelta, aquí, ¿sí? Así, igual, 3 cadenas y otra vez yo me paso hasta donde está el abanico del medio, dejo pasar este y en este es a donde va el abanico y es el que está en medio de estos dos, ¿sí? Aquí queda mi abanico con 3 macizos, 1, 2, 3 y luego mis 3 cadenas para hacer el piquito aquí, tomando la cadena de adelante y una hebra del macizo y hago el deslizado y termino con 3 macizos aquí en este mismo punto, 1, 2, 3, ahí está, ¿sí? Esta secuencia de vueltas 1 y 2, 1 y 2 se repiten a lo largo de lo ancho que uno desea hacer este borde, ¿sí? Les repito, yo lo voy a hacer como de unos 5 o 6 centímetros para continuar con la otra puntada. Entonces yo las invito a que continúen viendo cómo va a quedar este borde en esta blusa donde yo le quise ampliar o hacerla un poco más larga porque sí quedó cortita, entonces para poder ampliarlo estoy metiendo esta orilla.
Y con esto voy a corregir esa parte y voy a hacer uso pues en este caso el hilo que sobró en toda la hechura de la blusa en filete. ¿Sí? Entonces, esta puntada que yo les estoy mostrando en este video es ideal para la técnica de filet, aplicando bordes, orillas, tanto en la base de la prenda, como si tuviera mangas, pues también se aplica ahí, ¿no? Y es del tamaño que uno desee. Entonces así voy a continuar yo dando vueltas para que hasta donde yo necesite tener el ancho, ¿no? Más o menos. Entonces ustedes pueden repetir estas 2 vueltas. La siguiente vuelta va a ser igual a esta segunda de puros macizos separados por 3 cadenas. Pero hay que colocarlos igual que como les indiqué aquí. Un macizo en el primer macizo del abanico, 3 cadenas, y un macizo en el último macizo del abanico. 3 cadenas y luego un macizo sobre el macizo central. ¿Sí? Y así es toda la vuelta, se repite. Y si no, pues regresen el video para que vean cómo se hizo. Pero así es como queda. Y en el siguiente video vamos a ver el siguiente paso de la otra puntada para continuar con este borde. Así es que continuamos pues con esta idea de orilla para prendas que son con la técnica de filet.